Pero Shadiri no se va a poder conectar porque no tiene luz. Ay, Dios mío. Bueno, de todas formas, para los que no puedan conectarse, pues estaré en algún momento subiendo el video de esta clase y para que podamos estar checando todo. Bueno, vamos a verificar. ¿Quién me dijeron que no se pudo conectar? Ah, Shadiani. Ah, Shadiani. Ok, bueno, vamos a poner situación pendiente. Bien, Ligia se encuentra con nosotros. Sí, presente. Gracias. Yadai, Edith Yadai. Presente, maestro. Gracias. Solángel. Presente. Gracias. Carmen. Presente. Gracias. Aislinn. Mariana. Presente. Gracias. María José. Alejandra. Presente. Gracias. Enrique. Yahari. Bueno, hoy debemos estar terminando este tema relativo a lo que nosotros conocemos como lo que es el proceso de evaluación neuropsicológica, ¿sí? Nada más quiero retomar los últimos puntos para verificar que estemos avanzando bien con estos temas. Ok, solamente quiero verificar si todos están viendo la pantalla. Sí. Ok, bueno, ¿se acuerdan en qué consistía el tema de los dispositivos básicos de aprendizaje? ¿Sí se acuerdan a qué nos referimos con dispositivos básicos de aprendizaje? Ligia, ¿qué te acuerdas de este tema, Ligia? Que le enseñemos así canciones, imágenes, o pongamos dinámicas, símbolos, y vemos si se le hace fácil ese, ese tipo de aprendizaje. Okay. Recuerden que son todas las técnicas, teorías y métodos que podemos utilizar para facilitar el proceso de aprendizaje en una persona. Eso es lo que estaríamos nosotros tratando de evaluar y tratando de determinar, por ejemplo, cada uno de los canales, ya sea el canal auditivo, el canal visual, el canal sensitivo o kinésico. Recuerden que cada uno de esos canales van a determinar una función para poder determinar lo que es la recolección y la asimilación de, pues, la información externa, ¿sí? Recuerden que en este aspecto es determinar la función externa, lo que se le llama la transductibilidad, esta palabrita que voy a ponerles, ¿sí? El proceso de todo dispositivo de aprendizaje tiene que fomentar la
transductibilidad. La transductibilidad es en sí el proceso para percibir estímulos externos y convertirlos en información. Esto es algo importante al momento de entender que esto es el objetivo que deben de perseguir todos los dispositivos, técnicas, teorías, métodos, para poder determinar que es un buen dispositivo de aprendizaje. El hecho de que se cumpla esto que les estoy poniendo, un proceso para percibir estímulos externos y convertirlos en información. Esto es algo que deben de tener siempre muy en cuenta cuando yo les hable. Si se cumple con el principio a nivel del dispositivo básico de aprendizaje de la transductibilidad, debe de cumplir ese aspecto. Debe poder ser capaz de asimilar y captar la información externa a través de los diferentes sentidos, a través del proceso de percepción y convertirlo eso en información. ¿Sí estamos entendiendo en qué consiste la transductibilidad o tienen alguna duda? ¿Cómo vamos hasta este punto? Sí, no me quedó muy claro. Bien, imagínate, te lo voy a poner, la transductibilidad, que va a ser el principio que vamos a nosotros a evaluar. En este aspecto, recuerden que en un proceso de evaluación neuropsicológica, yo tengo que determinar si lo que estoy haciendo en este aspecto está funcionando para que se dé el proceso de aprendizaje en una persona, ¿sí? Este es el principio de la transductibilidad. Por ejemplo, yo tengo que determinar si la persona tiene una mayor facilidad de captar información, por ejemplo, tal vez a través de estímulos visuales, es porque tiene una mayor capacidad de transductibilidad para poder captar de forma sensitiva, convertirlo eso en una percepción y después esa percepción e interpretación se convierte en un conjunto de datos de información neurológica. Ese es el proceso de la transductibilidad, transformar lo que son los estímulos externos como luz, como sonido, como volumen, como frío, caliente, como alto, bajo, en información. Aquí lo interesante en el dispositivo básico es que nosotros, por ejemplo, vemos que la persona escribe algo en el pizarrón, ¿sí? La transductibilidad en el proceso de aprendizaje es que lo que yo esté leyendo y lo que esté tratando de explicar debe de conllevar la capacidad de que estos estímulos externos, como es esta serie de trazos, se transformen para los que son visuales en información. Para las personas normalmente que son más auditivas, es de alguna otra forma, cuando yo digo la palabra transductibilidad, esta serie de ondas electromagnéticas conocidas como sonido o puedan convertirse a nivel de percepción en interpretación de sonidos que tienen una serie de aspectos de código y eso después se conforma como información. Todo lo que nosotros determinemos a través de los dispositivos básicos de aprendizaje
debe de cumplir con este principio de la transductibilidad, de transformar un estímulo en un proceso de almacenamiento neurológico, que podemos decir que la información ya está asimilada en el sistema nervioso. ¿Sí? Ese es el proceso de la transductibilidad, transformar simples estímulos externos en una codificación neurológica de información. Y así es como evaluamos el aspecto del dispositivo de aprendizaje. Si cumple este principio, la persona podemos garantizar que tenga mayores posibilidades de cumplir con el objetivo del aprendizaje. No sé si los enredé más o si está quedando un poco más claro. Lo que pasa es que esta no es una palabra muy común, pero en neuropsicología ese es algo que vamos a estar evaluando para ver si lo que yo hago está satisfaciendo el objetivo de que la persona aprenda, en pocas palabras. No sé si tienen dudas o cómo vamos. Recuerden que el día de hoy yo puedo aclarar todas las dudas que quieren, aunque sean 30 veces, pero quiero que a todos les quede claro. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos? Coméntenme por favor. A mí me quedó más claro. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que después que determinamos y valoramos lo que es el dispositivo básico de aprendizaje, nosotros tenemos que determinar si eso va a fomentar lo que es la actividad nerviosa superior. Ok. Si se acuerdan a qué nos referimos con fomentar lo que es la actividad nerviosa superior, ¿a qué nos referimos la clase pasada? ¿Qué es lo que tenemos que identificar que se forme en nuestro cerebro? ¿Se acuerdan que les dije que era importante que anotaran a nivel de actividad nerviosa superior? ¿Qué se tiene que formar aquí? Redes neuronales. Exactamente. Recuerden que las famosas redes neuronales son los famosos biocircuitos. Por ejemplo, ¿sabían? Bueno, esto es de acuerdo a la teoría cibernética en la cual se dice que, por ejemplo, que a nivel electrónico, la información se guarda a través de cierta codificación particular en nuestras computadoras, ¿sí? Esa codificación está determinada por una serie de órdenes particulares en la cuestión de los circuitos, de cómo se va almacenando la información. En el caso de nosotros, lo que vamos a determinar es que, por ejemplo, algo que no les había explicado, la actividad nerviosa de las redes neuronales van a determinar diferentes áreas de activación del cerebro. Por ejemplo, si lo que yo necesito es aprender a realizar una actividad motriz, yo tengo que determinar si se están estimulando las áreas encargadas de aprender o desarrollar ciertos movimientos, ¿sí? Entre ellos está, por ejemplo, la activación entre el cerebelo, lo que es parte del lóbulo parietal, parte del lóbulo temporal y parte de algunas zonas del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Recordemos que de alguna otra forma todas las redes neuronales, y dependiendo de la naturaleza de la información, son esas especies de áreas que se estimulan o se activan en nuestro cerebro. Y eso es lo que tenemos
tenemos que estar determinando. El dispositivo de aprendizaje debe de siempre fomentar ante un nuevo aprendizaje desde el punto de vista neurológico que se creen siempre nuevas redes neuronales o redes neuronales mucho más complejas, ¿sí? Es por así decirlo. ¿Cómo se forma esto? Si para que yo aprenda la palabra es cama, por ejemplo, en mi cerebro se activa aquí una parte, otra parte, otra parte y otra parte de mi cerebro, ¿sí? Para la palabra, otra palabra, por ejemplo, es, la palabra recámara. Yo tendría que determinar otro tipo de codificación particular, ¿sí? Esto es a sentido de que ustedes más o menos lo puedan identificar. Más o menos imaginemos que así se conforma la palabra recámara. Pero en ese aspecto, imaginemos que estas dos palabras se van a conformar para determinar tal vez una oración, como en ese aspecto, como dice, la cama está en la recámara. Entonces, por ejemplo, tentativamente estaríamos observando esto, que por ejemplo, para esto, a lo mejor se forme esto, 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 ¿sí? Esto, 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 esto y esto. Así determinamos, por ejemplo, que si yo aprendí a escribir o a pronunciar neurolingüísticamente esto ya lo aprendí, se va a conformar de alguna otra forma mientras pasamos de cuestiones aisladas a nivel de actividad nerviosa superior en nuestro cerebro a una actividad compleja siempre y cuando la información se vuelva cada vez más compleja, ¿sí? Aquí lo que pueden ver está, por ejemplo, una representación de lo que sería la palabra cama y aquí la palabra recámara. Y de alguna otra forma, así es como cada vez que aprendamos algo nuevo o una palabra nueva o una organización nueva de algo, se van formando redes neuronales cada vez más intrincadas y más complejas. Eso es a lo que se refiere lo que es actividad nerviosa superior. Mientras más aprendamos, más redes neuronales se forman y se vuelve una red mucho más compleja en ese aspecto. Y eso nos debe de llevar al proceso de que vamos a estar trabajando con las funciones mentales superiores. En ese aspecto donde lo que nosotros determinamos es que las funciones mentales superiores se van haciendo mucho más especializadas siempre que exista un grado de complejidad, un grado de adaptación, un grado de aprendizaje y se formen estas redes neuronales. Por ejemplo, ¿cómo podemos evaluar las funciones mentales superiores desde el punto de vista neurológico? En el sentido en el cual sabemos que la persona lo aprendió, la persona generó lo que es una actividad nerviosa superior y su capacidad para, por ejemplo, para prestar atención, para mantener la atención o la concentración, se vuelve mucho más controlada y se vuelve mucho más específica. Ahí es a donde nosotros estaríamos evaluando lo que son las funciones cognitivas. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto que les estaba explicando?
¿O cómo quedamos? ¿Sí estamos entendiendo muy bien? ¿Sí? ¿Escucho? No, la tercera no la entendí. Las funciones, imagínate, por ejemplo, vamos, te voy a comentar este aspecto. Ah, muy bien, ¿dónde vamos? ¿Sí? Ok. Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, dentro de las funciones mentales superiores está la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y las praxias. Ok. Te lo voy a explicar de esta forma. Una vez que tú aprendes algo, vamos a evaluar qué áreas de nuestro cerebro se estimulan. Una vez que determinamos que se está realizando a nivel neurológico esa actividad nerviosa superior, se supone que tu capacidad de memoria, mientras más esté estimulada por el aprendizaje, el ejercicio de dichas actividades o dichos dispositivos, se crean redes neuronales mucho más finitas. Y esas redes neuronales mucho más finas y específicas hacen que tu capacidad, por ejemplo, de memoria se vuelva más selectiva y el proceso de evocación de recuerdos sea mucho más eficiente, mucho más fácil. Por eso es que hablamos que en las funciones cognitivas, por ejemplo, tenemos que evaluar cuando una persona tenga dificultades, por ejemplo, de memoria, tenemos que evaluar los dispositivos de aprendizaje o los dispositivos para el proceso de la memoria, para poder aprender a recordar o poder aprender para cómo retener información, ¿está siendo efectivo para la persona? Es, lo debemos de ver evidenciado a través de las redes neuronales nuevas o más complejas que se forman a nivel de actividad nerviosa superior. Y eso que da como resultado que la función mental superior de la memoria se vuelve más eficiente en ti. Pero nosotros tenemos que estar evaluando desde dónde está el problema, si dentro de los métodos y técnicas del aprendizaje o hay alteraciones internas a nivel anatómicas o neurológicas que no estén permitiendo ese avance, especialización y de tu capacidad, por ejemplo, de recordar. Yo tengo que determinar, por ejemplo, lo que estoy utilizando te está sirviendo o te sirve a ti para poder mejorar tu capacidad de memoria. Ok, ahora determino realmente a nivel de actividad nerviosa superior se está desempeñando ese proceso de las redes neuronales, se están activando y creando nuevas. Ahora, eso a través de ciertos ejercicios, yo tengo que determinar si realmente esa función mental superior como es la memoria, realmente en la realidad se está viendo beneficiada la persona. No sé si quedó más claro o cómo quedamos en ese aspecto. Sí, ya, más claro. Gracias. Ok, no te preocupes. Bien. Bueno, ahora vamos a ver parte por parte cada uno de los aspectos que les puede servir. Bien, cuando hablamos acerca de los dispositivos básicos de aprendizaje, que es el DBA, vean, lo están viendo ustedes en la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, eso nos debe de llevar a que, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Obviamente, por ejemplo, determinamos en este aspecto, como lo que he explicado, son los fenómenos innatos necesarios para el aprendizaje y los compartimos con los animales. ¿Cuáles son esos fenómenos necesarios para el aprendizaje? Por ejemplo, cómo se está dando la capacidad de senso perceptiva de los sonidos, olores, colores, y eso
cómo se está registrando en nuestro cerebro. De allí determinamos, por ejemplo, que la calidad a nivel de los dispositivos básicos de aprendizaje deben de tener la capacidad a nivel de sensopercepción para que el sujeto o la persona los asimile lo más fiel posible de acuerdo a la realidad. Por eso aquí evaluamos en los dispositivos básicos de aprendizaje, en estos fenómenos innatos, como es el fenómeno de la sensopercepción, si la persona no tiene alguna limitación a nivel visual, auditivo, sensitivo, y o por el otro lado a nivel de percepción o a nivel de captación o la transductibilidad de la información, se está dando esa transformación de un estímulo a otro. Tenemos que estar evaluando. Una vez que determinamos en qué consisten estos fenómenos que compartimos con todos, porque la mayoría de todos los animales tienen procesos parecidos a de nosotros, nos debemos de llevar a determinar los diferentes dispositivos que nosotros evaluaremos. El dispositivo, por ejemplo, de aprendizaje está ejerciendo una estimulación, por ejemplo, para la motivación. Recuerden, por ejemplo, que en el aspecto de la motivación tiene que ver elementos en los cuales la persona haga consciente que necesita un proceso de incentivos o un sentido o un proceso en el cual la persona, una conducta o un comportamiento se ve estimulado para ello. De alguna otra forma, incluso en los dispositivos básicos de aprendizaje, determinamos, por ejemplo, el aspecto de la motivación. Esta motivación se está presentando en el sujeto, se está estimulando en el sujeto la motivación. También tenemos otro de los ejemplos de un dispositivo básico podría ser el proceso de habituación, que es una consecuencia. En ese aspecto, recuerden que parte del dispositivo básico de aprendizaje también tiene que fomentar esa capacidad que tenga el cerebro o la persona para adaptarse a realizar algunas funciones o el organismo tenga la capacidad de responder ante tales estímulos. Por ejemplo, muchas veces en estos dispositivos básicos de aprendizaje a nivel de habituación, yo tengo que determinar si el cuerpo está aprendiendo a adaptarse, por ejemplo, al frío o al calor, o también se está habituando a, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra mente, a tener, por ejemplo, horarios. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un horario de 7 de la mañana. Un dispositivo de aprendizaje es que el cuerpo aprenda a una cierta hora determinada que tiene que despertarse para el proceso de la rutina que estableces tú como estudiante. Ustedes, si no se genera ese dispositivo básico de aprendizaje para poder tener esa capacidad de habituarte a levantarte a una hora específica, pues si no se da, eso es lo que puede estar generando que algunas personas tengan dificultades para coordinarse e incluso levantarse temprano. Hay personas que no es que sean flojas, sino que ciertos dispositivos de aprendizaje no están estimulando en algunas personas que se presente este fenómeno de la habituación. A lo mejor el estímulo que tú estás escogiendo para levantarte temprano todos los días y llegar a tus clases temprano no está siendo lo suficientemente eficiente para tu sistema nervioso y se presente esa actividad.
Así es como evaluamos muchas veces, por ejemplo, en una evaluación neuropsicológica tenemos que determinar si lo que estamos haciendo está fomentando el resultado esperado. Y si no, de alguna otra forma tendríamos que buscar un dispositivo básico de aprendizaje que realmente fomente esa actividad específica que estamos buscando. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando los dispositivos básicos de aprendizaje trabajan con la memoria, con la atención e incluso, por ejemplo, hay procesos de retroalimentación para la capacidad sensoperceptiva. ¿Y eso qué significa? El cuerpo tiene que aprender ante el menor umbral de estímulo o ante el estímulo más bajo de asimilación por parte del cuerpo si ante, por ejemplo, imaginemos esto, si una persona, por ejemplo, cuánto es lo que necesita para percibir el calor. Hay personas que tienen un umbral o necesitan que sean altamente estimuladas por ciertas temperaturas para percibir el cambio corporal o el cambio de temperatura. Y hay otras personas que ante ciertos dispositivos de aprendizaje puedan notar incluso con el mínimo exposición de estímulo un cambio en la temperatura. Por ejemplo, cuando determinamos, por ejemplo, lo que a veces sucede con las mamás. ¿Cuántas veces alguien alguna de la clase de repente, por ejemplo, que sin necesidad de usar un termómetro, han conocido mamás que solo con ver y sentir la temperatura de la piel pueden determinar quién está teniendo un problema de fiebre o temperatura, o cuando decimos que tienen calentura? ¿Alguien de sus mamás tiene esa capacidad para poder determinarlo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Igual. Bueno, esa capacidad fue de alguna otra forma estimulada a través de que sus mamás establecieron ciertos dispositivos de aprendizaje para poder calcular a través de los sentidos los cambios de temperatura en los hijos, ¿sí? Y eso es lo interesante en cuanto a los dispositivos de aprendizaje, porque se vuelve más fino. Incluso para las personas que no tienen la capacidad de poder calcular una subida de temperatura, aunque sea mínima, las personas que están acostumbradas a medir la temperatura a través de su capacidad de sensopercepción, lo hacen relativamente siempre y ya pueden determinar cuando dicen, no, es que ya estás como irritado, ya te está dando calentura. Y a lo mejor tú no lo notas, pero la otra persona que ha tenido un dispositivo de aprendizaje eficiente ha hecho que se vuelva mucho más especializado su capacidad sensoperceptiva, en ese ejemplo, de percibir la temperatura. Pero en ese aspecto, sus mamás aprendieron a poder calcular cuando de repente te dicen, ay mamá, creo que me está dando calentura, y te dicen, y te tocan, tú tienes calentura de pollo, tú estás normal, aun cuando tú te sientas irritado. Esa es una capacidad que tienen para determinar la realidad, a diferencia de una persona que a lo mejor se pueda sentir mal, pero en la realidad esa persona, en ese aspecto de mamás, pueden determinar si es real o no.
Así es como, por ejemplo, mi mamá, cuando yo decía, ay mamá, sí, no tengo calentura, me decía, no, tú tienes calentura de pollo, vete a la escuela, no tengas pretexto para no ir a la escuela. Así que mamá nunca la podía engañar, porque enseguida o de repente me veía y me dice, y me tocaba, no, ya tienes calentura, acuéstate y todo eso, y a lo mejor yo no me había dado cuenta. ¿Sí me explico? Esa es una de las habilidades. El otro dispositivo básico de aprendizaje lo determinamos a través de la capacidad de la psicomotricidad. ¿Se acuerdan? No sé si saben que existe la psicomotricidad gruesa y la fina. La gruesa son la mayoría de los movimientos que nosotros podemos determinar de movimientos, por ejemplo, de arriba, abajo, adelante, atrás, etcétera, que nosotros podemos realizar con nuestro cuerpo o moviendo algunos objetos. Sin embargo, la psicomotricidad fina determinamos a nivel de aprendizaje si la persona está aprendiendo a hacer movimientos mucho más armoniosos y mucho más controlados. No es lo mismo que una persona a nivel de psicomotricidad gruesa aprenda a cómo pararse, a cómo caminar, a una persona que aprenda a cómo dibujar ciertos objetos de su realidad. Ahí determinamos a través de ciertos tipos de valoraciones si la persona realmente tiene la calidad para poder mostrar ese aspecto de psicomotricidad, en ese aspecto fino. Por eso normalmente en la psicomotricidad recuerden que vamos a valorar dos aspectos, que las personas puedan realizar lo que son movimientos sencillos y a nivel de psicomotricidad fina valorar si pueden realizar movimientos mucho más minuciosos o especializados. Esos son los dos aspectos que se evalúan en cuanto a dispositivos de aprendizaje, si se está logrando o no. Y recuerden, todo dispositivo de aprendizaje está determinado por la capacidad de la persona para mostrar y evidenciar el aprendizaje. Sí está quedando claro este aspecto de los dispositivos básicos de aprendizaje y cómo lo podemos ver reflejado a través de las diversas manifestaciones para ver si las personas pueden realizar tales o cuales actividades o tienen dudas hasta este momento. ¿Cómo vamos hasta este momento? Por mi parte, todo bien, maestro. Ok. Entonces, ¿qué pasaría por el otro lado si cualquiera de estas condiciones que estamos viendo, que es lo que nos va a ayudar a determinar si realmente se está dando o no en el sujeto, no se dan? Tenemos que estar sospechando que si hay problemas en la motivación, en la habituación, en la atención, en la memoria, en la sensopercepción y en la psicomotricidad, pueda presentarse una condición conocida como los trastornos de aprendizaje asociados a un bajo desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje. En este sentido, los trastornos de aprendizaje determinamos que hay un cierto desfase. ¿Y qué significa la palabra desfase? Significa que la persona no está alcanzando las expectativas de acuerdo a su nivel de desarrollo. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra desfase. Cuando decimos es que esa persona está desfasada, significa que las expectativas de lo que debe de estar cumpliendo pueden en la mayoría de las ocasiones estar muy por debajo de lo esperado de acuerdo a su edad cronológica. Hay una cierta edad, por ejemplo, en la cual se espera que los niños aprendan a manejar un cierto número de palabras. Se espera que ante una determinada edad, la mayoría de los niños deben de ser capaces de coordinar
y poder focalizar su atención en diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Si realmente no se está logrando aspectos de motivación, habituación, atención, memoria, sensoapreciación y psicomotricidad, sospechamos de esos trastornos de aprendizaje, en el cual el sujeto no está presentando esta condición particular, ¿sí? Estas condiciones particulares para que el individuo aprenda. No se está dando el proceso de la transductibilidad entre el hecho de lo que percibo y cómo lo interpreto. A lo mejor el método que estoy usando no es más adecuado para que yo esté aprendiendo. Eso es lo que yo tendría que determinar. Y desde ahí ya podemos valorar que a lo mejor pues hay que hacer ciertas adecuaciones. Esta cuestión de los dispositivos básicos de aprendizaje es lo que han creado las adecuaciones curriculares y las adecuaciones académicas para cierto número o grupo de personas que a nivel grupal y social no alcanzan los estándares del grupo. Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, todo el grupo puede estar en un nivel de aprendizaje de ciertos conceptos, de ciertas condiciones de habituación, atención, memoria, sensopercepción y psicomotricidad, pero puede haber un cierto grupo de personas que se vean limitados porque los métodos que usamos en ellos no sirven y entonces se tienen que hacer esas adecuaciones o esas estrategias adaptadas a las condiciones particulares de el sujeto, ya sea un niño, un adolescente o incluso una persona adulta. ¿Sí está entendiéndose este punto que les estoy explicando? ¿O cómo vamos? ¿Sí o no? Coméntenme si estamos en el mismo canal o tienen alguna duda. Necesito que alguien participe para saber, para tener la seguridad que estamos en el mismo canal. Recuerden de que si ustedes no toman en cuenta esto, cuando ustedes hagan su trabajo final, pueden tener dificultades. ¿Les De escucho? mi parte está comprendido todo, maestro. Perfecto. ¿Ok? No, A ver, te escucho. ¿A qué te puedo apoyar? Sí. esto último que acaba de explicar no me quedó como que muy entendido. Ok, bien. Imagínate que tú tienes dificultades para prestar atención y para la memoria. Te lo voy a poner en un ejemplo claro. A lo mejor la mayoría del grupo ha aprendido a que yo le presento una serie de estrategias para que pues el niño, pues la mayoría de los niños del grupo, a lo mejor si les pongo imágenes, si les pongo, por ejemplo, ciertos colores particulares, van a poder prestar atención y por lo tanto en algunas ocasiones van a poder recordar ciertas figuras, ciertos colores o ciertos conceptos. Imaginemos que la mayoría de los que están en un salón, por ejemplo, no sé, un kinder, pues son muy sensibles o más fácil que se desarrolle esta capacidad de atención y memoria y los dispositivos básicos de aprendizaje de la mayoría del grupo es porque la mayoría son visuales. Pero, pues, por ejemplo, habrá uno o dos o tres que las condiciones o los dispositivos básicos visuales no los estimulan. Entonces, a lo mejor
yo tendría que estar trabajando, por ejemplo, a lo mejor si es más sensitiva la persona o el alumno, pues yo tenga que determinar de que tiene un trastorno de aprendizaje asociado a un bajo desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no está alcanzando el objetivo de que el niño pues preste atención y memoria, y yo tenga que hacer adecuaciones de acuerdo a las características del niño. A lo mejor ese niño no es ni visual ni auditivo, pero, pero si es una persona más sensitiva, está, por ejemplo, más, aprende si toca, si siente, a través del tacto, a través de las sensaciones. A lo mejor ese niño o ese grupo de niños, pues es más fácil que aprendan. Ahí yo hice una adecuación académica y curricular porque tiene un trastorno de aprendizaje asociado a su bajo desarrollo de los otros sentidos sensoperceptivos. Ahí es cuando determinamos que, por ejemplo, si bien se hacen esas adecuaciones, yo determino que hay, a nivel de integración grupal, no va a estar, siempre va a estar en un proceso de atraso porque no está respondiendo a la manera en que el grupo funciona y bajo los mismos estímulos. Y tendré que buscar estímulos mucho más adaptados al niño o la niña, dependiendo del tipo de eh, proceso, pues proceso mental al que yo me refiera. No sé si quedó más entendido o todavía hay dudas. Comenten. No, ya quedó más entendido. Gracias. Sí, ok. Bien, creo que alguien se estaba conectando, ¿no? O alguien intentaba conectarse. Este, una cuestión, me quedan 8 minutos. Para que no se quede cortada la clase, ¿les parece que nos conectemos al siguiente link, por favor? Ok. Nos vemos ahorita en el siguiente link, por favor. Muy bien.
Muy bien, creo que ya estamos todos ahorita en la clase. Vamos a continuar. Recuerden que no vamos a tardar mucho, solo creo que vamos a estar hasta las 8:30. Así que no se espanten por el link, no los voy a tener hasta las 9, solamente es hasta las 8:30. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir compartiendo pues este tema que les estoy hablando, les estoy explicando. Ok. Bueno, ya quedó un poco más, espero que ya quedó un poco más claro cuando hablamos de dispositivos de aprendizaje, qué es lo que debemos de estar observando. Ahora, el otro aspecto que tenemos que estar evaluando siempre, una vez que hemos descartado que los dispositivos básicos de aprendizaje son los adecuados o a lo mejor están adaptados y aún a pesar de las adecuaciones curriculares, ya hicimos de todo de forma externa, ya hicimos todo y aún así no se está obteniendo los objetivos y las metas, tenemos que sospechar que pueda haber una condición a nivel de la actividad nerviosa superior. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que estar observando? Recuerden que la actividad nerviosa superior se explica como parte de lo que es la naturaleza dinámica, la interacción con el medio y que facilita la creación de estereotipos y unidades de aprendizaje. En este sentido, yo tengo que determinar a nivel de naturaleza dinámica que la mayoría de las veces eso se determina por la manera. A ver, creo que alguien se está conectando. ¿Alguien se estaba queriendo conectar? Ok. A ver, creo que era nuestra compañera Carmen. Bien. Entonces, ¿sí están viendo todos la presentación? Sí. Ok, muy bien. Les decía, una vez que hemos descartado los dispositivos básicos de aprendizaje, y ya hicimos de todo, tenemos que sospechar que es un problema mucho más interno, ya sea anatómico o fisiológico a nivel del sistema nervioso central. En ese sentido, por eso hablamos acerca de que la actividad nerviosa superior tenemos que evaluar la naturaleza dinámica entre el funcionamiento de cada una de las partes, por ejemplo, de el sistema nervioso central, ya saben que es el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, lo que es el aspecto de la médula espinal y obviamente lo que es el encéfalo o el cerebro. Tenemos que estar evaluando cómo se da ese proceso y esas conexiones internas, esas redes neuronales, cómo se activan o qué tan rápido se generan estas nuevas redes neuronales o se adaptan en nuestro cerebro. Recuerden que lo que les decía, que a nivel de la actividad nerviosa superior vamos a evaluar la capacidad y la capacidad de crearse nuevas redes neuronales, pero también la velocidad en la cual se estimulan. A veces podemos determinar que cuando tenemos un limitado número de redes neuronales activadas, hay ciertos elementos del proceso de actividad que no se dan en el sujeto. ¿Ok? Entonces estamos determinando ese aspecto dinámico entre las características de las partes de nuestro sistema nervioso central y
evaluando si no se encuentran dañadas o con algún daño o con algún aspecto de subdesarrollo de algún área de nuestro cerebro o de alguna otra parte del sistema nervioso central, y la manera en la que funciona o se generan estas redes neuronales en nuestro propio encéfalo. Se tiene que estar evaluando porque nuestro cerebro debe de tener esa capacidad de activarse unas zonas y estimularse otras. Así es como evaluamos la naturaleza dinámica. El otro aspecto que tenemos que trabajar es el nivel de interacción con el medio. ¿A qué nos referimos con esto como la actividad nerviosa superior? Lo interesante de la interacción con el medio es que de alguna otra forma tenemos que determinar si el medio favorece o acelera estos procesos de las redes neuronales y el funcionamiento y la velocidad de ese funcionamiento. En este sentido, tenemos que determinar, por ejemplo, con qué velocidad, por ejemplo, un sujeto se activa su actividad nerviosa superior ante la menor presencia de un estímulo, o si hay algún estímulo que fomente y genere esa capacidad en el sujeto de responder o de presentar un tipo de respuesta o de activación. Otro de los aspectos en la actividad nerviosa superior es el aspecto de si esta actividad nerviosa superior facilita la creación de estereotipos. ¿A qué nos referimos el aspecto de la creación de estereotipos? No en el sentido social, sino en el sentido de que ya se cree como una especie de camino o programación neuronal para que cada vez que nosotros estemos frente a una situación particular, rápidamente nuestro cerebro se active y procese la información. Y la creación de los estereotipos determinan, por ejemplo, que ya no tenemos que pensar en hacer las cosas. La creación de un estereotipo a través de la actividad nerviosa superior es cuando incluso realizamos actividades ya sin pensar de forma automática, como el hecho de aprender usar una bicicleta, manejar una moto o conducir un auto. Ahí la creación de estereotipos, imagínense los que manejan bicicleta o los que tienen una moto o los que han tenido la oportunidad de manejar un auto. Ya no te pones a ver si el pie, la mano, los ojos hacen su función para poder manejar un auto, una bicicleta o un coche. Ya automáticamente te subes y ya sin verlo, ya tu cuerpo ya lo hace. Esa es una creación de un estereotipo. ¿Por qué? Porque ya ni lo piensas, simplemente lo haces. Y tenemos que determinar que muchas veces hay personas que a lo mejor están pensando en lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, y ya ni siquiera se dan cuenta cuando aceleran, cuando frenan esto, porque ya lo tienen mecanizado. Ese es el aspecto interesante de la actividad nerviosa superior, que una actividad ya aprendida se genera como una especie de programación en nosotros y ya no lo pensamos, simplemente lo hacemos porque ya se creó ese camino y esa activación de esa programación neuronal en nosotros y lo hacemos de forma más automática. Y el otro aspecto es determinar, por ejemplo, las famosas unidades de aprendizaje, que son de alguna otra forma esos canales en los cuales nosotros
somos más susceptibles a que se presente el fenómeno del aprendizaje. De alguna otra forma es cuando se vuelve más consciente qué canales o qué estímulos son los que necesitas para que se dé ese proceso de aprender. De alguna otra forma, cuando nosotros determinamos todas estas condiciones a nivel de actividad nerviosa superior, nosotros lo podemos determinar si la persona puede realizar estas dos funciones, que es el proceso del análisis y el proceso de la síntesis. ¿Alguien por ejemplo, sabe a qué nos referimos con análisis y síntesis? ¿Alguien? Carmen, no sé, Yakari, Yaday, alguien que me pueda comentar qué entienden ustedes por estas dos palabras, que es, una es análisis y la otra es síntesis. ¿Qué estamos entendiendo por estas palabras? Lo que es el análisis y síntesis. ¿Qué entienden ustedes por ello? Coméntenme, por favor, qué entienden por esas dos palabras, porque es algo que siempre han escuchado, pero quiero qué entienden de estas dos palabras, análisis y síntesis. El análisis sería como el desglose de, vamos a poner como de un objeto, ¿no? La observación que se hace a una cosa. Ok, muy bien. ¿Y qué sería por el otro lado la síntesis? ¿Nadie ha escuchado la palabra síntesis? Coméntenme, por favor. Bueno, a lo que yo me acuerdo, no sé si está bien, es por ejemplo en el ámbito literario, es anotar como que lo más importante. Eso sea, es una síntesis. Ok, muy bien. Eso es en el ámbito literario. Ok. Lo básico para que todos entiendan cuál es la diferencia. En la capacidad de análisis tiene la capacidad de poder, por ejemplo, es de poder, como había dicho nuestra compañera, que es desglosar o, en pocas palabras, la capacidad de poder dividir la información para mejor comprensión. Para mejor comprensión. Ok. Eso es cuando de repente en la capacidad de análisis, en ese aspecto es cuando nosotros podemos dividir la información para una mejor comprensión. Pero por el otro lado tenemos el proceso de la síntesis. La síntesis lo que hace, en pocas palabras, porque es un proceso que analizamos y después sintetizamos. De esta división de la información para que nosotros podamos comprender, vamos a tomar los elementos de información significativos. Cuando hablo de lo que son los elementos de información más significativos, son esos elementos de la información que
tienen la esencia del concepto o de la esencia del aprendizaje. De alguna otra forma, primero analizamos y después sintetizamos, ¿sí? De alguna otra forma, sabemos, imaginen de esta forma que no, es como la capacidad para poder entender, imagínenlo de esta forma. Imaginen que nuestro cerebro toma todos los estímulos del exterior y lo transforma en información. Esa información tiene que pasar por un proceso de análisis y ese proceso de análisis, nuestro cerebro como que desintegra todo lo que existe a nivel del medio, a nivel de lo que existe en cuanto al proceso de aprendizaje, lo desmiembra todo para poder entender mejor las cosas. Y una vez que encuentra cuáles son los elementos más importantes para la mejor comprensión, esos los agrupa y de allí es como podemos determinar que la persona tiene la capacidad de poder explicar de forma particular algo que ha aprendido. Esta capacidad del análisis síntesis es lo que desarrolla la calidad del pensamiento de una persona. En este aspecto, este es un aspecto que es a nivel de análisis en algunas personas, está determinado por el hecho de que si la persona no es capaz de comprender y entender lo que sucede a su alrededor, obviamente estamos considerando que tiene un trastorno de aprendizaje en relación a poder comprender lo que sucede. Tiene un problema de análisis. Pero imaginemos que la persona lo puede comprender bien, todo lo que entiende muy bien, lo comprende muy bien todo lo que está a su alrededor. Pero cuando tú le pides que explique qué es lo que entendió, lo que estoy tratando es que evoque o me dé una respuesta que evidencie su capacidad de síntesis para tomar los elementos más importantes y comunicarlos. De allí es cuando determinamos que, por ejemplo, el pensamiento es valorado a través del proceso interno de la comprensión, pero para poder evidenciar que una persona lo haya comprendido, se tiene que evaluar su capacidad de síntesis al momento de explicarlo de forma más sencilla ante otra persona o ante otro grupo de personas. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro o tienen alguna duda? ¿Cómo vamos con respecto a esto? A ver, coménteme. De mi parte, todo bien, maestro. Ok, muy bien. Perfecto. Me parece excelente, porque eso es lo que ustedes van a tener que evaluar a nivel de la actividad nerviosa superior. Si la persona comprende, en pocas palabras, y si tiene la capacidad de poder explicarlo. Es básicamente así es como evaluamos el análisis y la síntesis. Si hay una falla en cualquiera de ellos, determinamos que tiene un trastorno de aprendizaje asociado a un bajo desarrollo de su pensamiento, tiene fallas a nivel de razonamiento y pensamiento. Eso es lo que tendríamos que estar determinando a nivel de la actividad nerviosa superior.
¿Ok? Por el otro lado, otro de los aspectos que tenemos que evaluar son lo que son las funciones mentales superiores. ¿Ok? Imaginemos que ya determinamos que la persona, ya determinamos los dispositivos básicos de aprendizaje, que es lo que hacemos nosotros para que se dé el proceso de aprendizaje. Ya evaluamos por el otro lado que no haya ningún tipo de dificultad a nivel de análisis-síntesis para el desarrollo de un pensamiento funcional. Pero por el otro lado tenemos que evaluar a nivel de las funciones mentales superiores que la persona pueda ser capaz de llevarlo a la práctica lo que ha aprendido, lo que ha comprendido. Eso debe de verse evidenciado en sus habilidades. Por eso decimos que las funciones mentales superiores son característicos de los seres humanos y de alguna otra forma las funciones mentales superiores se ejercitan a través de la práctica y la experiencia. Si la persona no se puede apreciar un avance al momento de las diferentes funciones mentales superiores, determinamos que hay un fallo en ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la idea es que una vez que el sujeto tiene capacidad de memoria, atención, funciones ejecutivas centrales, praxias y nocias, se supone que el sujeto debe aumentar sus capacidades en relación a sus funciones mentales superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias o las nuevas experiencias deben de aumentar la capacidad, por ejemplo, de memoria. Sus experiencias deben ser capaces de poder focalizar o de poder tener la capacidad de focalizar la atención o poder ampliar su campo de atención a lo que sucede a su alrededor. El hecho es que las funciones mentales superiores se miden en el aspecto progresivo de que la persona aumenta su capacidad y eficiencia de las mismas. Por ejemplo, por otro lado, cuando hablo de las funciones ejecutivas centrales, si la persona aprendió a caminar, pueda tener un proceso de la marcha mucho más controlado. Si la persona aprendió a cómo sentarse, cómo acostarse, cómo hacer ciertas actividades rutinarias, se espera que con la experiencia lo haga cada vez mejor. Lo mismo sucede con el aspecto de las praxias. Recuerden que las praxias significa que la persona puede conllevar ciertas actividades complejas y pasa de las actividades simples a las sencillas y de las sencillas a las complejas y conlleva a que en ese proceso de desarrollo se espera que la persona pueda ser capaz de realizar funciones cada vez más complejas a nivel de las praxis, actividades o actividades, funciones. Por ejemplo, si la persona aprendió a dibujar, por ejemplo, unas figuras sencillas, se espera que si avanza en ese aspecto de la praxia, pueda ser capaz en un futuro de poder incluso hacer un retrato súper realista de una persona. Eso es lo esperado, siempre y cuando la experiencia fomente la capacidad para poder
ser más detallista a nivel de las praxias. Por el otro lado, a nivel de las funciones mentales superiores, se espera que si la persona aprendió aritmética, cuando pase a secundaria, no solamente sea más eficiente a nivel de las operaciones matemáticas de suma, resta, división y multiplicación, sino que sea capaz de desarrollar conocimientos mucho más complejos como en álgebra. Y si aprendió álgebra, debería de aprender a realizar problemas, por ejemplo, de trigonometría. Y si aprendió de trigonometría, debería de haber aprendido a resolver problemas de cálculo diferencial o cálculo integral, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende a qué nos referimos con las funciones mentales superiores con esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna duda? ¿Cómo vamos con esto? Coméntenme por favor, muchachas, antes de que se me acabe la hora. ¿Cómo vamos con esto? ¿Tienen alguna duda? ¿O sí está quedando comprendido lo que les acabo de explicar? De mi parte, todo bien, maestro. Bueno, entonces, solamente para recapitular estos aspectos, para que los vayan recordando, porque en un futuro van a tener que estar haciendo esto. Recuerden, en los dispositivos básicos de aprendizaje tenemos que determinar si la persona puede, a través de ciertos estímulos, favorecer el proceso de aprendizaje. Y si no, tenemos que determinar cuáles son las adecuaciones curriculares o las adecuaciones académicas para que se dé ese proceso de aprendizaje. Si determinamos y ya intentamos todo y aún no se está dando el proceso de aprendizaje, entonces tenemos que evaluar la actividad nerviosa superior. Esto se determina porque a lo mejor no haya problemas sensoperceptivos, pero sí haya problemas a nivel de desarrollo del pensamiento. Entonces tenemos que sospechar que obviamente está comprometida su capacidad de análisis y síntesis. Pero si ya comprobamos que la persona no hay, por ejemplo, que determinamos que ya intentamos valorar los dispositivos básicos de aprendizaje, ya valoramos que a pesar de todo no está comprometida o alterada su capacidad de análisis y síntesis, entonces, por ejemplo, entonces vamos para ver si hay un proceso de especialización o aumento de las capacidades de las funciones mentales superiores, como es la memoria, la atención, las funciones ejecutivas centrales, las praxias y las gnosis, esperando que con cada experiencia aumente su capacidad de eficiencia y su capacidad en cada una de estas funciones. Se espera que el niño no se quede igual, sino que como vaya avanzando, vaya aumentando capacidades. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. ¿Sí? Nos hacen falta unos pequeños puntos y para explicárselos bien. Y vamos a estar abriendo las próximas clases lo que son unos nuevos temas y estaremos dando oportunidad a algunos de ustedes, a 2 personas,
para que nos apoyen en algunas exposiciones para el miércoles. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Todo quedó claro? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí, maestro, todo bien. Bueno, entonces, ya voy a dejar que se vayan a desayunar. El día de hoy hemos terminado esta clase. Recuerden que apenas tenga oportunidad les estaré compartiendo, pues, a los que no se pudieron conectar, pues la clase del día de hoy. ¿Ok? Bueno, por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo primeramente Dios el lunes. Gracias, maestro. Maestro, nos vemos. Que descansen. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.